Job capítulo 1, verso 13. Job capítulo 1, 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, los hijos y las hijas de ¿quién? De Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. O sea, bebían en casa del hermano mayor, del primero. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún esta vez estoy hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, al cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El nombre del tema que le coloqué esta mañana: Jehová dio y Jehová quitó. Porque cuando nosotros vemos la historia de Job, nos damos cuenta de un hombre, cuando comenzamos a leer desde el principio, nos damos cuenta de un hombre que delante de los ojos de Dios era varón perfecto, un varón que era consagrado a Dios. Y dice la palabra que el enemigo quería probarlo, y le dice al mismísimo Dios, él le dice al enemigo: ¿no has visto a Job, hombre, varón perfecto? Y entonces el enemigo le dice algo: toca lo que tiene. En pocas palabras, quítale todo lo que tiene, y vamos a ver si realmente va a seguir bendiciendo tu nombre, si va a seguir siendo fiel, si va a seguir. Y el Señor dijo: tócalo, solamente no lo mates. Entonces entendemos aquí un principio en donde entendemos que nuestra fe, cuando estamos pasando por los mejores momentos, cuando estamos viendo las bendiciones de Dios materiales, las bendiciones de Dios físicas, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo, es fácil tener fe. Cuando vemos que todo se da, que las puertas se abren, que Dios está haciendo, es fácil creer en Dios. Si tú le dices a una persona, lo invitas a la iglesia y le prometes que Dios le va a dar casa, que Dios le va a dar carro, que Dios le va a dar todo, va a venir. Si tú le dices a una persona: ven, que no, es que no quiero ir porque tengo este problema, tengo el otro problema, ven que Dios te va a resolver todos esos problemas, y esa persona viene y al otro día todos sus problemas están resueltos, al otro día vuelve a venir y no va a dejar de faltar, porque va a decir: realmente Dios me está dando todo. Pero Dios no quiere seguidores que sigan a Él simplemente porque Él le da todo lo que pide, porque Él le da todo lo que quiere, porque así es fácil de creer en Dios, así es fácil tener fe. Es fácil creer en Dios cuando Dios te pone todo fácil. Y la verdadera fe, nuestra fe verdadera, se ve en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles es cuando realmente nosotros podemos saber cuál es mi fe. Si es una fe fundada en Jesucristo o es una fe fundada en lo que Cristo me da, en las bendiciones. Porque nuestra fe no debe depender de las circunstancias,
de lo que está pasando. Nuestra fe debe depender de Dios. Y si Job era un hombre que confiaba en Dios, era porque había visto que Dios era real. Porque todo lo que tenía se lo debía a él. Porque todo lo que él tenía reconocía que se lo había dado Dios. Esta palabra, esta frase, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, está reconociendo cuál realmente era la fe que tenía Job y en quién estaba fundamentada su fe. Y muchas veces nosotros pensamos, y muchas veces hay cosas en nuestra vida que pasan y tenemos que comenzar a orar y a reprender, porque el enemigo quiere venir y reprender al enemigo. Pero hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas, circunstancias que el mismo Dios ha permitido que pasen en nuestras vidas para probar nuestra fe. Y que lo único que necesitamos es resistir y seguir confiando y alabando a Dios en medio de la circunstancia y en medio de la necesidad. Y el primer punto del tema es Jehová Dios. Jehová dio, reconociendo el origen de todo. Porque la primera parte de la frase es Jehová dio. Lo primero que dijo fue Jehová dio. Cuando Job dice Jehová dio, está reconociendo que todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Ahí está el fundamento de esta palabra, ahí está el fundamento de esa oración, de esa frase que dijo Job. Él comenzó diciendo Jehová dio, porque él reconoció que todo lo que él tenía, él era un hombre rico en gran manera, multimillonario, tenía haciendas, ganado, tenía de todo. Y todo lo que tenía, él reconocía que era Dios que se lo había dado. Y lo primero que tenemos nosotros es que reconocer que todo lo que tenemos es de Dios y nada nos pertenece. Si así como Dios nos lo dio, Él dispone por qué nos los da y para qué nos los da. Cuando nosotros pensamos y creemos que lo que tenemos es de nosotros, entonces muchas veces vienen las actitudes malas cuando perdemos algo, porque pensamos y comenzamos a pedirle a Dios, pero ¿por qué me quitaste esto? ¿Pero por qué me quitaste aquello? Si Él fue el que te lo dio y tú reconoces que es de Él, tú no te apegas a las cosas materiales, porque tú reconoces que si Él te dio algo y te lo quita o permite que te lo quite, Él mismo te lo puede devolver, o aún mejor te puede dar algo mayor, te lo puede multiplicar, porque Él es el que da, no es el hombre, no es nuestro esfuerzo. Muchas veces hacemos planes, haré esto, haré aquello, haré lo otro, pero siempre tenemos que tener en nuestra mente de que tal vez nada de eso se dé como esperamos, porque Dios necesita dejarnos en claro que cuando le servimos a Él y que decimos que Él es nuestro Señor, realmente Él quiere que Él sea nuestro Señor y nuestra confianza esté solamente puesta en Él. Que si usó un día a una persona y usó un día, un ejemplo, usó al pastor para bendecirte con algo, necesitabas algo y el Señor usó al pastor. Tal vez en un día que ven, en otro día, en otra dificultad que tú tengas, te va a quitar el pastor no te va a poder ayudar, para que tú aprendas que la confianza no es en el pastor, no es en el hermano, no es en la hermana, es en Dios, y Dios puede usar cualquier medio para bendecirte. Porque muchas veces pasamos circunstancias y el Señor usa al pastor. Luego pasamos una circunstancia peor y el Señor usa a un hermano o a una hermana. Pasa una circunstancia y el Señor usa a un siervo de Dios para ayudarnos. Y cuando viene una circunstancia terrible, nuestra mente dice, bueno, Señor, tú eres el que tienes el control, y comienzas a pensar, ¿quién me va a ayudar? ¿El pastor o el hermano que me ayudó el otro día o la hermana que me ayudó el otro día? Y el Señor dice, ninguno. Yo hago como yo quiera, para que nosotros entendamos que es Él el que da, no es el hombre. Y el Señor usa al que uno menos se imagina, Dios lo usa y nos bendice. Pero eso parte desde entender que el origen de todo lo que tenemos, incluso nuestros hijos, nuestras hijas, las personas que tenemos a nuestro lado, les pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y como Él nos las dio, cuando Él quiera nos las quita. Y nosotros tenemos que reconocer que todo viene de Él. Y esa es la
manera más importante de nosotros poder mantener una buena actitud en esos momentos difíciles parte desde reconocer que Él es el que nos dio todo. Cuando nosotros pensamos, de alguna manera creemos que lo que tenemos nos lo hemos ganado por nuestro esfuerzo, que obviamente tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, pero eso no es el origen de las cosas. El origen de las cosas es Dios, porque Dios es el que nos da primordialmente la vida para poder trabajar. Dios es el que nos da primordialmente la salud. Y por más que nosotros nos esforcemos y trabajemos, eso no a nosotros no nos asegura de que vamos a tener lo que queramos. Porque hay tantas cosas que pueden pasar, tantas circunstancias. Tú puedes esforzarte un día completo de trabajo, trabajando todo el día, y tú pones tu confianza en lo que te estás ganando. Estoy haciendo plata. Y al final del día tú no sabes qué pueda pasar, y esa plata, así como vino, se puede ir. Por eso la confianza tiene que estar en Dios. ¿Cómo te está yendo? Me está yendo bien porque Dios está conmigo. No importa lo mucho o lo poco, sino que la confianza está puesta en Dios. Eso es lo más importante. Porque un día malo donde no tienes nada, y tú dices, no, hoy me fue mal porque no hice nada, entonces tú estás poniendo tu confianza en cómo te fue ese día y no en el que está contigo. Pero si tú tienes la seguridad de que Dios está contigo en lo malo y en lo bueno, aunque te fue mal monetariamente, materialmente, tú dices, me fue bien porque sigo vivo y el Señor está conmigo, mi confianza está en Dios, y Dios te puede proveer lo que tú necesitas aún sin tener dinero. Y cuando estás bien y te lleva mucha plata, ¿cómo tú contento? ¿Cómo te fue? No, me fue bien porque hice mucha plata, y tu confianza está puesta en esa plata. Cualquier cosa, cualquier situación puede ocurrir donde tú tienes que decir, la plata que hice la tengo que ahora dejar ahí, en un daño, en una circunstancia, en algo que pasó. Pero cuando tú dices, me fue bien, no porque tengo mucho dinero o porque no tengo mucho dinero, sino porque Dios está conmigo, porque es Dios el que me da, y es Dios el que da, y es Dios el que quita, es Dios el que hace como quiera. Lo más importante es que nunca dejemos de tener nuestra confianza en el que da las cosas, que es Dios. El mismo Jesús dijo, más dádiva hay en dar que en recibir. Entonces nosotros, cuando recibimos, estamos alegres porque Dios nos está dando. Recibimos bendición de Él, recibimos bendiciones materiales, recibimos bendiciones espirituales, recibimos bendiciones físicas. Y cuando también recibimos de un hermano, de una hermana, recibimos lo que Él nos está dando y estamos alegres. Pero nuestra mayor bendición no es lo que podamos recibir, sino es lo que podamos dar. Y lo que nosotros debemos dar cuando recibimos bendición es la gloria y la honra a Dios. Es decirle que gracias, Señor, porque esto me lo diste tú. No, que mi hermano y mi hermana me bendijo, gracias porque tú me has bendecido por medio de esta hermana y de este hermano. Gracias, Señor, porque tú me has dado, y yo te doy a ti las gracias, y te doy la gloria, y te doy la honra. Y en el dar, y nosotros lo que podemos dar a Dios, siempre está la mayor bendición para nosotros. Cuando reconocemos que Dios es el dador de las cosas, nosotros no nos aferramos a las cosas. Cuando reconocemos que Dios es el que nos dio un trabajo, no nos aferramos a ese trabajo. No quiero dejar el trabajo porque Dios te dio un trabajo bueno, pero ese trabajo te está quitando la paz, ese trabajo te está quitando el tiempo con tus hijos, con tu familia, no te está dejando congregarte, no te está dejando leer la palabra, no te está dejando hacer nada. Pero es que ese trabajo Dios me lo dio, y con ese trabajo es que Dios me está manteniendo. Si es Dios que te está manteniendo, Dios te puede dar un trabajo mejor. Cuando nosotros entendemos que es Dios el que nos da las cosas, no nos aferramos a esas cosas, las soltamos y decimos, si Dios me dio esto, me puede dar algo mejor, porque nuestra confianza está en el que da y no en lo que Él da. Si Dios nos da un carro, un auto, una casa, lo que Dios nos dé, y nosotros reconocemos que Él es el que lo dio, nosotros no nos aferramos a eso, nosotros nos aferramos a Él. Si Él te dio un sueño, un plan, un negocio, y parece que tienes que dejarlo, que soltar lo que no te está dando, si tú te aferras a eso, tú no estás reconociendo que el más poderoso es Dios.
y te aferras a Dios y dices, aunque tenga que dejar todo, aunque tenga que dejar lo que yo pensaba que era lo que me iba a dar la provisión, que era lo que me iba a dar lo que necesitaba, yo lo dejo confiando, porque el que realmente me da lo que yo necesito no es el trabajo, no es el negocio, no es mi esposo, no es mi esposa, es Dios el que me da lo que necesito, y en Él yo tengo que poner la confianza, en Él yo tengo que poner mi confianza, aferrarme al que da, a Dios. Él es el origen de todas las cosas. Por eso Job dijo, Jehová Dios, porque él reconoció que todo lo que él tenía, y mire que era una cosa tras de otra, venía uno y le decía, pasó esto y perdiste todo el ganado, y luego venía uno, pasó aquello y esto y perdiste todo, pasó esto y pasó aquello y perdiste todo. Y él se encontró como que, ¿qué pasa? Todo lo que yo he trabajado una vida lo perdí en unos momentos, en unos minutos. Y así a veces pasa en nosotros. A veces pareciera que ya tenemos el control de la vida, de lo que está pasando, y todo nos está saliendo bien, y de repente un abrir y cerrar de ojos lo perdimos todo. Y en ese momento, para poder nosotros reconocer y mantener esa actitud de fe, parte desde reconocer que todo lo que teníamos no era de nosotros, es de Dios. Dios nos lo dio. Y cuando entendemos que Dios es el que nos los da, y nosotros solamente somos mayordomos de las cosas que Dios nos está dando, cuando Él le plazca quitárnoslo por alguna razón, por su voluntad, nuestro corazón tiene que seguir agradecido con Dios y confiando en Él, porque Él es el que quita, pero también es el que da, y Él es el que multiplica. Amén. Luego dijo, Jehová quitó. Y esa frase, Jehová quitó, es aceptar los tiempos de Dios, aceptar la voluntad de Dios. El mismo Jesucristo tuvo que pasar por este proceso. Él estaba angustiado, dice la palabra, hasta la muerte, lo dijo él mismo. Estoy angustiado hasta la muerte. Estaba llorando y sudando sangre, dice la palabra, en el monte Getsemaní. Tenía miedo, y dicen que le dijo al Señor, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Así le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo Jesucristo a su Padre, a Dios, era, Señor, si es posible, que no tenga yo que ir a la cruz a morir. ¿Cuál era la copa que tenía que beber Jesús? El sacrificio, ir y entregarse y ser crucificado. Entonces él en pocas palabras le estaba diciendo al Señor, Señor, si es posible, hagamos esto de otra manera, que no tenga yo que ir a esa cruz y ser azotado y ser maltratado y ser crucificado. Tenía miedo de ir Jesús, y le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero que no se haga tu voluntad, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Si no se haga la voluntad de Él, sino la de Dios. En ese momento Jesús tenía miedo y quisiera haber retrocedido, pero se mantenía firme en que fuera lo que Dios quisiera. Le pidió y le clamó a Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. En ese momento está reconociendo que lo más importante no es lo que queramos nosotros, o lo que deseamos, o lo que sintamos, sino lo que Dios quiere que sea, lo que Dios quiere que pase. En ese momento Job, cuando dijo Jehová dio, Jehová quitó, él está reconociendo, si Dios así lo quiso, gloria a Dios. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Si Dios a mí me dio tanto y ahora permitió que me quitara, lo más importante es que Dios esté conmigo, que Dios se mantenga conmigo, a mi lado. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el verso 16 en adelante, podemos ver la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos son condenados a ser echados al horno de fuego, porque el rey Nabucodonosor había creado una gran estatua de él mismo para que la gente lo adorara. Le dijo y publicó un edicto, publicó una ley, y dijo, cuando se escuche el sonido del címbalo, de todo instrumento de música, entonces la gente se tenía
que postrar ante la estatua del rey Nabucodonosor. Todo el mundo se tenía que postrar ante esa estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron, porque ellos solamente se adoraban a su Dios. Cabe recalcar que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en una tierra que no era su tierra. Habían sido llevados esclavos desde su tierra, desde Israel a Babilonia, y ahí estaban presos, esclavos. Pero a pesar de eso, nunca adoraron a otro Dios que no fuera Dios. Y cuando se dan cuenta de esto, los principales del rey le dicen: Señor, ¿acaso el rey no había hecho un edicto real donde decía que cuando escucharan los instrumentos de música tenían que postrarse ante tu estatua y adorarla? Sí, le dice el rey, yo hice ese edicto, y todo edicto real debe cumplirse al pie de la letra, y el que no lo cumpla debe ser castigado. Bueno, hay 3 hombres que están entre tus principales, que son Sadrach, Mesach y Abednego, que no cumplen este edicto real. El rey se molestó y dijo: mándenme a traer a estos 3 hombres, a estos 3 hebreos. Cuando los llevan delante de él y le dice, lo presentan delante de él, y él le dice que por qué no hacen esto, que por qué no se postran ante la estatua que él mismo hizo, porque es un edicto real. Y ellos le dicen: sepa, oh rey, que nosotros no nos postraremos ante ningún otro Dios que ese no sea el Dios verdadero, que no sea el Dios al que nosotros servimos. Y entonces le dice: entonces si no hacen esto, yo tendré que echarlos a un horno de fuego ardiendo, y ahí morirán. Así que si no quieren ser echados al horno de fuego, póstrense ante mi estatua y les perdonaré la vida. Y ellos le dicen: sepa, oh rey, que nuestro Dios, el Dios al que nosotros adoramos, es poderoso para salvarnos. Y dice una palabra precisa y una palabra clave que dice: pero si no lo hicieran. Y lo va a leer textualmente de Daniel 3:16. Daniel 3:16 textualmente, como está acá. Daniel 3:16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos no tenían la duda de que Dios era poderoso para ellos, para librarlos de la mano del rey, del horno de fuego. ¿Cómo? No sabían, porque ya estaban allí parados enfrente del rey, con los guardias listos para echarlo al horno de fuego. Y ellos decidieron: no me voy a postrar, no me voy a postrar ante nadie que no sea Dios. Pero tenían la certeza de que su Dios era poderoso para librarlos, aunque tenían enfrente las pruebas físicas de que era imposible para el hombre. Y así muchas veces nos paramos frente al problema, frente a las circunstancias, frente a lo que nos está rodeando, y muchas veces decimos: Dios va a hacer algo, pero la realidad nos muestra otra cosa. La realidad, tenemos deudas por aquí, deudas por allá, malas decisiones por aquí, malas decisiones por allá, uno por aquí, problemas por allá. ¿Cómo? Pero ellos tenían la seguridad, y tenemos que tener la seguridad de decir: mi Dios es poderoso para librarme de este horno de fuego ardiendo y de la mano del enemigo. Y después dice la palabra clave, la palabra clave: y si no. Entonces esta actitud es la que todos nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener la fe, la confianza, la certeza, la convicción de que Dios es poderoso para librarnos de cualquier enfermedad, para librarnos de cualquier angustia, de cualquier circunstancia. Pero tenemos que también tener esta palabra: y si no. ¿Qué significa y si no? Y si no lo hace, y si Dios no nos libra, y si Dios no nos sana, y si Dios no lo hiciera. Porque oramos con fe, declaramos con fe, pero muchas veces no pasa nada. Y ellos estaban claros de que Dios era poderoso para salvarnos, de hablarnos de ese castigo. Pero dicen: y si no. Porque hay la posibilidad de que Dios los dejara morir ahí, de que Dios permitiera que murieran en el horno de fuego. Ellos sabían que era así.
¿Cuántas personas cristianas han orado con fe y han clamado con fe y han reprendido con fe y han echado fuera demonios de enfermedad de cáncer y han muerto de cáncer y han muerto de enfermedades? Dios no estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios es poderoso para sanarnos, para librarnos. Y si no, ¿quiere decir que no era poderoso? No. Pero sus caminos y su voluntad muchas veces para nosotros son inentendibles, son misteriosas. Sus pensamientos, dice la palabra, son más altos que nuestros pensamientos. Y ellos dicen: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no negocian su adoración. Ellos dicen: si no lo hacen, igual no nos vamos a postrar ante ningún otro Dios. Igual no nos vamos a postrar ante ningún otro Dios. Y muchas veces y si no, no es que Dios no lo quiera hacer. Muchas veces y si no, es que por el momento Dios no lo va a hacer. Por el momento Dios va a permitir un tiempo más de prueba en nuestras vidas para seguir fortaleciendo nuestra fe. Porque muchas veces estamos pasando muchas circunstancias y oramos y gente se nos acerca y usted tanto que oras a Dios, mira, haga esto, vea, órele a esta estampita, órele a esta cosita, vaya por aquí que le echen una ramita, vaya por aquí que le hagan unas cosas, y nosotros tenemos que pararnos fuerte y decirle: nuestro Dios es poderoso para sanarlo, y si no lo ha hecho aún, sepa que igual yo no voy a ir a orar a otro Dios, a otra cosa. Mi confianza va a seguir estando puesta en el Dios al que yo sirvo, en el Dios que es poderoso. Mi adoración no se negocia, mi fe no se negocia. Y estos momentos duros y fuertes es para que nosotros mismos nos cuestionemos y digamos: ¿realmente mi fe en quién está fundamentada? ¿En lo que tengo o en quien tengo mi confianza, que es Dios? Él nunca falla y Él nunca nos deja ni nos abandona. Y si el Dios poderoso al que confiamos nos tenía en bendición, nos tenía en abundancia, y por un momento nos deja pasar por un tiempo de escasez, un tiempo de dolor, un tiempo de duda, en ese tiempo tenemos que entender que el mismo Dios de la abundancia es el mismo Dios que está con nosotros en la escasez. El mismo Dios que está en nosotros en el río es el mismo Dios que está con nosotros en el desierto. El mismo Dios que llenó a Jesús y hacía milagros es el mismo Dios que estaba con él en el desierto cuando tuvo hambre y el enemigo lo tentó. Es el mismo Dios. Dios no es como decir un genio de la botella para que Él cumpla todos nuestros deseos a nuestros caprichos cuando nosotros queramos. Dios es soberano y es poderoso y Él hace su voluntad. Y nosotros tenemos que seguir confiando, creyendo y adorándole a Él, aún cuando estamos pasando la situación más dura y no entendemos por qué. No estamos para entender, estamos para servirle, para obedecer, para glorificarle, para darle gracias y decirle: si tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, estaban dispuestos a ser quemados en el horno de fuego si era necesario, con tal de no servir a otro Dios. Y allí fueron al horno de fuego y los metieron en el horno de fuego y calentaron 7 veces más el horno de fuego porque querían asegurarse de que fueran quemados. Y ellos entraron y dijeron: Señor, ellos ya estaban prácticamente decididos a morir. Entraron al horno de fuego, pero Dios fue tan poderoso y grande que a esos hombres no les pasó nada. Pero la confianza de ellos no era porque no vamos a meter porque sabemos que no nos va a pasar nada. No, ellos no se metieron porque sabían que no nos iba a pasar nada. Ellos se metieron aún sabiendo, dispuestos de que les pasara algo. Y ahí es donde está la verdadera fe. Porque yo puedo decir tengo fe porque sé que Dios me va a rescatar al final. Así cualquiera tiene fe porque sabe que al final Dios. En cambio, cuando tú piensas: ¿será que al final no me voy a sanar? ¿Será que al final voy a terminar así? ¿Será que al final ahí tu fe va a terminar o se va a mantener? Y por eso Dios muchas veces permite esas temporadas largas para que nuestra fe realmente se fortalezca y saber si nuestra fe está puesta en Dios o en lo que tenemos, en Dios o en las circunstancias. Luego dice, por último, cuando dice Jehová dio, Jehová quitó, al final dice: sea el nombre de Dios bendito. Son tres puntos y 3 fundamentos importantes de nuestra fe. El primero: Jehová dio, reconocer que Él es el que nos da todo y que todo lo que tenemos viene de Él.
Jehová quitó. Aceptar la voluntad de Dios cuando quita, cuando permite que pasen circunstancias difíciles. Sea el nombre de Dios bendito. Adorar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos, siempre tenemos que adorar a Dios. Siempre tenemos que darle toda gloria a Él. Siempre tenemos que bendecir el nombre de Jehová. La adoración a Dios no se negocia. La adoración a Dios le pertenece a Él. Nosotros no adoramos a Dios, venimos a adorar. Ay, hoy me gané la lotería, hoy me gané tanto, hoy me fue bien en el trabajo, hoy me sané, hoy ya no me duele nada, hoy sí voy a adorar a Dios. Y la otra semana me fue toda la semana mal, hoy no tengo ganas de ir a adorar a Dios. No, la adoración a Dios tiene que ser todos los días, 24/7, pase lo que pase. Y cuando estamos pasando por circunstancias malas, es cuanto más tenemos que adorar a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios en medio del desierto, el enemigo huye. Cuando tú estás en medio del desierto, cuando Dios permite que el enemigo toque tu vida, porque muchas veces el enemigo toca nuestra vida porque Dios lo permite, así como permitió que el enemigo tocara la vida de Job. Pero cuando tú empiezas a adorar y adorar y adorar, el enemigo tiene que huir, porque el enemigo no permanece donde se está adorando a Dios. Cuando en medio de las circunstancias tú sigues bendiciendo su nombre y dices: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, no importa lo que me haya de venir. Como dice en el libro de Habacuc, aunque falte el trigo, aunque falte el alimento, aunque los lagares no den mosto, el granero esté vacío con todo y eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque todo salga de mal en peor, yo me alegraré en Dios, porque esa es nuestra más grande posesión, nuestro tesoro más hermoso. Como dice la palabra, que el reino de los cielos es como una piedra preciosa que alguien encontró en un terreno. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno, nada más que por tener esa piedra. Nuestra gran posesión no es lo material, no es las bendiciones que Dios nos da, sino es tenerlo a Él, tener a Dios, al que bendice, al Espíritu Santo, al que da vida eterna. Esa es nuestra mayor bendición. Y adorarlo a Él es la mayor llave que nadie nos puede quitar, por más que estemos pasando. La alabanza, alabarlo, adorarlo. Cuando tú le adoras en medio de la circunstancia, tú estabas triste y de repente estás contento, y de repente estás gozoso, y de repente estás alegre y no sabes cómo. Ahora sientes como que miras las cosas diferentes y dices: porque el Espíritu Santo ¿cómo te digo? El Espíritu Santo reaviva en ti, te levanta. Porque cuando estamos pasando por tiempos difíciles, dejamos de orar, dejamos de adorar, el Espíritu Santo se apaga en nosotros. Esa lámpara se apaga porque dejamos de echarle aceite. Pero cuando nosotros adoramos, oramos, buscamos su presencia, el Espíritu Santo nos llena de aceite, la lámpara se mantiene encendida y es la que en medio de la oscuridad mantiene allí, alumbrando. Y nuestra fe necesita ser probada. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 22, en el capítulo 5, escuchamos una frase de Abraham impactante, que él dice, cuando le pide el Señor que sacrifique a su hijo Isaac, en Génesis capítulo 22, 5, él le dice a los que lo acompañan, a los criados que lo acompañan hacia el monte donde va a sacrificar a su hijo Isaac, a su hijo amado, le dice: quédense aquí, que el muchacho y yo iremos allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Génesis 22, 5. En una situación tan difícil como esa, en una situación donde él sabe que tenía que matar a su propio hijo, y él no iba allí: ay, vamos, que al final yo sé que Dios no va a hacer que no. Él iba, así como Sadrach, Mesach y Abednego estaban convencidos de que iban a morir en el horno de fuego, pero fue la voluntad de Dios que a lo último lo rescató. Así Abraham iba convencido de que tenía que matar a su hijo. Él no tenía en la mente: ay, no, cuando yo vaya a matarlo, Dios me va a detener. No, él tenía la convicción de que Dios me lo pidió, lo tengo que hacer, aunque no entienda, aunque me duela, y mi actitud va a seguir siendo de adoración. Porque ¿cómo va a salir esta palabra en un momento tan difícil de decirle a su criado: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos? Porque nuestra actitud de fe y de confianza en Dios, a pesar de las circunstancias, es la mejor adoración que nosotros le podemos dar a Dios. Es la mejor bendición que nosotros le podemos dar a Dios, a pesar de todo.
a pesar de todo, Abraham tenía en su mente: yo voy a adorar a Dios. Con este sacrificio que voy a hacer, voy a adorar a Dios, aunque me duele mi corazón. Y al final, Dios lo detuvo, porque lo que quería era confirmar la fe de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras situaciones. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Esa es la clave: buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y hay muchas personas que se han acercado a Dios porque les han prometido muchas cosas, porque le han dicho: Jehová sana, Jehová quita enfermedades, Jehová da casa, Jehová quita deudas, y la gente va. Pero cuando Dios no lo hace automáticamente, como si fuera un genio de la lámpara que uno le pide un deseo y lo hace, se alejan, se van. Y muchas veces hay gente que tiene muchas posesiones, casa, carro, y van a servirle a Dios, y le dicen: venga, que Dios, y van y buscan a Dios, y de repente comienzan a perder todo. Que Dios los está probando, y primeramente porque hay muchas personas que tienen posesiones que no son de Dios, que no se las ha dado Dios, que se las ha dado el enemigo. El enemigo, así como Dios, el enemigo le dijo al Señor: mira, todas las riquezas de este mundo te las daré. Jesucristo le pudo haber dicho: ¿cómo tú me vas a dar las riquezas de ese mundo si las riquezas de este mundo no te pertenecen a ti? Sí, le pertenecen las riquezas de este mundo le pertenecen al enemigo. Por eso mucha gente, usted dice: no, pero nosotros somos cristianos, le servimos a Dios. Y hay gente que le sirve al diablo y son millonarios y tienen todo, porque tienen las riquezas de este mundo. Pero si hay riquezas en este mundo que le pertenecen a Dios, porque si usted como cristiano, pongamos un ejemplo, usted como cristiano levanta un negocio, cualquier negocio que usted quiera, que usted pueda levantar. Usted tenga un restaurante, usted dice: ay, quiero levantar un restaurante, lo pone en manos de Dios, dice: Señor, quiero levantar. Usted levanta ese restaurante, y usted, siendo cristiano y creyente y usando ese dinero para bien, para bendecir a Dios y haciendo las cosas bien delante de Dios, ese negocio comienza a formar parte de las riquezas del reino, y usted le da trabajo a la gente del reino, y usted comienza. Pero hay personas que vienen a los pies de Cristo con riquezas y cosas que le pertenecen al enemigo, y quieren, y dicen: Señor, tú eres mi Señor, y quieres ser mi Señor. Entonces el Señor dice: ah, tú quieres que yo sea tu Señor. Entonces empieza a quitarle lo que tiene, que no es de él. Y cuando se ven así, se van, porque tienen miedo de que le empiecen a quitar todas las cosas. Oh Señor, yo quiero, ayúdame a ser un mejor padre, pasar más tiempo con mis hijos. Y el trabajo que tienen, viene y se lo quita para que pase más tiempo. Y cuando viene y se los quita, se van. Dice: no, yo me metí a cristiano y lo primero que hice fue perder el trabajo. Claro, porque el trabajo era lo que te estaba quitando el tiempo con tus hijos. Señor, quítame esta ansiedad que yo tengo, porque tienes mucho dinero y tú comienzas después del dinero, y el Señor viene y le quita el dinero para que aprendas a tener la confianza en Dios. Y se van y dicen: no, yo fui a la iglesia cristiana y lo que hice fue perder la plata. Porque la gente no ha entendido. Muchas veces no entiende. Muchas veces la gente va a la iglesia porque quiere escuchar, para escuchar lo que quiere escuchar, y no para escuchar lo que realmente Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y cuando Job escuchó lo que no quería escuchar, porque ¿quién quiere escuchar que pierde todo lo que tiene, uno tras otro, lo primero que dijo fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dice que rasgó su vestido, rapó su cabeza en señal de rendición a Dios, en señal de reconocer, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Dios nos ha dado todo, Él no nos debe nada a nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Él, y si Él permite circunstancias en nuestra vida, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestra fe, seguir confiando en Él y seguir adorándole a Él, porque Él es el que nos sostiene, es el que nos cuida y es el que nos guarda. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios, y ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que puedas tener un tiempo de intimidad con Dios y decirle: Señor, gracias.